Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más aquí a Seguridad Jurídica. Doctor, dentro del marco de estas preguntas 1 y 2 que conllevan a preguntarle a la ciudadanía sobre la caducidad y sobre la prisión preventiva, dentro del marco de lo que es el Código de Procedimiento Penal, la Constitución como tal, el Código Orgánico de la Función Judicial, ya hay estos parámetros establecidos. Parece que se está repitiendo y se le está preguntando al pueblo algo que ya existe y que el pueblo desconoce en muchas ocasiones, que existe ya en los parámetros legales. Como siempre, muchísimas gracias. Mire, yo creo que hay que hacer un planteamiento general. ¿Por qué? Por una razón de fondo. Porque, por una parte, y en esto, por ejemplo, coincide el señor alcalde con el presidente de la República, dice: el pueblo tiene el derecho a ser consultado. Eso es obvio. Por supuesto. El tema que ya preocupa a los entendidos es hasta dónde puede llegar una consulta. Más allá de que se pueda votar sí o se pueda votar no. ¿Y por qué decía que es importante empezar por allí? En realidad, el contenido de las preguntas y la discusión de su contenido, yo digo, es para un foro realmente especializado, y voy a decir por qué. La Constitución del año 98 ya significó un gran avance en el llamado Estado de Derecho en Ecuador. La Constitución del año 2008, 10 años después, se reconoce en el artículo primero al Ecuador como Estado constitucional de derechos y de justicia. Hay en el ámbito constitucional, hay dos características en las constituciones, aquellas que pueden ser reformadas de manera rápida, por ejemplo, mediante cuando hay un congreso o una asamblea, mediante una propuesta de reforma que puede implicar incluso una nueva constitución. Esa es la característica de la mayoría de las constituciones, y yo diría que la Constitución del año 98 sería discutible si es una constitución dura o rígida, como se llama, pero sin duda la Constitución del año 2008 tiene esa característica. Recuerde usted, que también tiene como yo formación de abogado, que la Constitución del año 98 ya tenía los llamados candados. O sea, no era fácil reformar a la Constitución. Por eso es que se promueve una asamblea constituyente. Y esto simplemente para llegar al público que nos ve y nos escucha. Claro. Se dice que una asamblea constituyente es fundacional. ¿Por qué? Porque casi como que empieza con el estado de acero, por eso se dicta una nueva constitución. Una vez que ya se dicta la constitución, el Estado vive bajo un poder ya no constituyente, sino bajo un poder constituido, que es el que tenemos hoy. Entonces, la Constitución del año 2008, mucho más que la del 98, es una constitución de aquellas que se llaman duras o rígidas en determinados segmentos. Por ejemplo, que eso tendría que ver con las dos preguntas y pues, con todo el cuestionario de preguntas. ¿Qué es lo que, si es que la propuesta de consulta, referéndum o plebiscito, como quiera que se llame, buscan afectar la estructura del Estado de cualquier manera? Vamos a suponer que alguien diga: señor, la Constitución garantiza por principio la independencia y las funciones del Estado, y esta consulta busca que se resquebraje ese principio de la independencia porque se quiere intervenir en la función judicial, que es un órgano autónomo dentro de la estructura del Estado constitucional de derecho. Si alguien dice: sí, señor, se quiere irrumpir en la estructura de la independencia y las funciones del Estado, entonces vamos a concluir con que una propuesta de preguntas sería insuficiente para tratar de ¿qué? De cambiar la estructura de las funciones del Estado. Ahora, se puede hacer una consulta para que el pueblo diga sí o diga no, y después de esa consulta se podría pasar a una nueva asamblea constituyente, también es posible. Podría no ser necesario ir a una asamblea constituyente, por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando no necesariamente se está afectando la estructura del Estado, pero sí contiene aspectos de fondo que podría eventualmente ser materia de una reforma a través de la asamblea constituyente. Por eso digo, el panorama no es tan sencillo. Porque la primera gran pregunta será: toda esta propuesta que se hace para la consulta, referéndum o plebiscito, como quiera que se diga, ¿cómo se la va a cristalizar? Exacto, como quiera analizarse, ¿afecta o no la estructura del Estado? Claro, hay casos extremos, vamos a suponer que se quiera pasar de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario. Eso rompe la estructura del Estado. Que no haya presidente de la República, sino un primer ministro, como ocurre en muchos países europeos. Allí sí se va a cambiar la estructura política del Estado. Yo pienso que no llegamos a ese punto, pero hay temas de fondo en general en la consulta. Ahora, referido a lo que usted tuvo la bondad de invitarme, a analizar las dos primeras preguntas que tienen que ver con administración de justicia,
que tienen que ver con la privación de la libertad, que tienen que ver con los límites y eventualmente en qué momento podría o no ser sustituida. A ver, así es. Ecuador, ya en el año 1997, es sancionado, un año antes de la Constitución del 98, es sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, el antecedente, yo diría lejano, pero igual vigente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque alguien puede preguntar, ¿y de dónde se sacaron esto de la caducidad? ¿Es un invento ecuatoriano? No. Lo que ocurría es que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas es de 1966. El Pacto de Derechos Humanos, Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Ambos los ratifica el Estado ecuatoriano. Y antes no le damos importancia. Pero ¿qué ocurre? Ambos establecen el siguiente principio. Dice, todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado en un tiempo prudencial, en un tiempo razonable o a ser puesto en libertad. Nunca es verdad, ni el pacto ni la convención han sugerido, a ver, que el Estado, cualquier Estado latinoamericano, europeo, le ponga 2 años, 3 años como límite a la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es el plazo prudencial? ¿Cuál es el plazo razonable? No lo dice el Pacto de San José, no lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El uno en el artículo 9, numeral 5, el otro en el artículo 7, numeral 3. Pero ambos tienen el mismo principio. ¿Qué hizo el constituyente de Riobamba del año 1997, que da nacimiento a la Constitución del 98? Estableció la caducidad de la prisión preventiva. Entonces dijo, a ver, si es que un ciudadano está preso en delitos menores hasta 5 años y no es juzgado, ese ciudadano tiene derecho a recuperar la libertad. En los delitos más graves, si ese ciudadano no es juzgado en 1 año, tiene derecho a ser puesto en libertad. Esa es la caducidad de la prisión preventiva. Eso es lo que está establecida también en la Constitución del 98, que lo repitieron. Lo repitieron. Como usted hemos conversado en 2 o 3 momentos en otros paneles y referido tangencialmente al tema de la caducidad, a lo largo de 10 años, y hoy estamos ya yendo al 3er año de la Constitución del 2008, 13 años, tenemos una experiencia. De alguna manera, el justiciable ecuatoriano buscó el mecanismo para tratar de conseguir que se vence el plazo y, vencido el plazo, reclamar y exigir que se lo ponga en libertad. Entonces, ¿cómo se manejan las constituciones o se han manejado las constituciones para tener una idea panorámica? ¿Y por qué las razones posiblemente que tienen fondo de la consulta que se promueve desde la Presidencia de la República? La Constitución española de 1978, que sirve como referente para todas estas constituciones modernas y llamado neoconstitucionalismo, constitucionalismo de avanzada, o como llaman algunos pospositivismo, dice Atienza también en Europa y Ferrayol en Italia en particular, Atienza en España. A ver, la Constitución española garantiza el derecho a una justicia pronta. Pero dice la Constitución española, recuerdo el artículo 17, la ley determinará el plazo. Lo que la Constitución española garantiza en el numeral 3, el artículo 17, es que nadie puede estar privado de la libertad para efectos de investigación más de 3 o 4 días, me parece que 4 días. Entonces dice, bueno, vencido el plazo, tendrá o que ser puesto en libertad o puesto a orden de una autoridad. Pero ya, porque es una investigación excepcional, vamos a suponer, los casos de delitos flagrantes son el mejor ejemplo. Alguien se lo detiene asaltando, robando, secuestrando, matando, etcétera. Se lo detiene en el momento y se dice, bueno, en algunas legislaciones 72 horas, otra puede ser 48 horas, la Constitución nuestra dice 24 horas, pienso que es un plazo también muy corto, porque ahí por ahí había el tema también de la propuesta de ampliar el plazo. Pero es una situación de una privación de la libertad excepcional en caso de delitos flagrantes. Todavía no hay proceso. Porque la prisión preventiva es una medida de aseguramiento personal cautelar que se dicta en un proceso penal. La otra, la detención es para, en un momento excepcional por flagrancia, bueno, estaba o no en el lugar, se lo encontró con armas, se lo encontró con el dinero, con objetos de la víctima. Bueno, tenemos elementos suficientes. Por supuesto. O sea, la prisión preventiva, que es una medida que se dicta cuando hay proceso. La Constitución española dijo bien, la ley debe determinar la duración. En España se toman algunos parámetros que son interesantes, tomados de resoluciones de la Corte Europea de Derechos Humanos
y el Tribunal Constitucional Español, que es un tribunal de muy avanzada, como el Tribunal Constitucional Alemán o el